Imagina esto. Una casa construida hace exactamente 50 años. Las paredes de concreto están agrietadas. El techo ha sido reemplazado 3 veces. Las tuberías de metal ya se oxidaron por completo, pero las vigas de madera del sótano siguen intactas. Ni una termita, ni un solo signo de podredumbre, ni una grieta causada por hongos. ¿Cómo es posible que un material tan vulnerable como la madera haya sobrevivido medio siglo mientras todo lo demás a su alrededor se deterioraba? La respuesta no tiene nada que ver con maderas exóticas ni con tratamientos industriales carísimos. Tiene que ver con un polvo blanco, casi invisible, que cuesta menos de $1 por aplicación y que muy pocas personas conocen realmente. Durante generaciones nos han enseñado que proteger la madera significa comprar barniz, pintura o selladores especiales que prometen resistencia de por vida, pero que en la práctica empiezan a fallar entre los 3 y los 7 años. Cada vez que esa capa se agrieta, el agua se filtra, los hongos empiezan a colonizar las fibras y los insectos encuentran la puerta de entrada perfecta. Es un ciclo que se repite una y otra vez, año tras año, y que representa una industria multimillonaria basada en la idea de que la madera necesita mantenimiento constante para sobrevivir. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una manera de tratar la madera una sola vez, desde adentro, para que ese ciclo simplemente no vuelva a ocurrir? Antes de llegar a la solución, entendamos bien el problema. La madera es un material orgánico, compuesto principalmente por celulosa y lignina, 2 sustancias que resultan extremadamente atractivas para un grupo específico de organismos, los hongos de pudrición y los insectos xilófagos, es decir, los que se alimentan de madera. Las termitas subterráneas, por ejemplo, pueden colonizar una estructura de madera en cuestión de semanas si encuentran humedad y temperatura adecuadas. Un estudio citado frecuentemente por asociaciones de control de plagas en Estados Unidos calcula que los daños causados por termitas superan los $5.000 millones al año, y la mayoría de esos casos no están cubiertos por los seguros de vivienda porque se consideran falta de mantenimiento preventivo. El otro gran enemigo es la humedad. Cuando la madera absorbe agua repetidamente y se seca de forma irregular, se generan microfisuras. Esas microfisuras son la puerta de entrada perfecta para las esporas de hongos como el llamado hongo de la pudrición parda, capaz de descomponer la estructura interna de una viga en menos de 2 años en climas húmedos. Lo curioso es que muchas veces el daño no se nota a simple vista hasta que es demasiado tarde, porque el hongo consume la madera desde el interior, dejando una capa exterior aparentemente sana. Aquí es donde entra la historia de este polvo. No es un invento moderno ni un secreto de laboratorio de alta tecnología. Se trata de un compuesto derivado del boro, un elemento mineral que se extrae de depósitos naturales de bórax, principalmente en zonas desérticas como el Valle de la Muerte, en California, o ciertas regiones de Turquía, que hoy en día concentran la mayor parte de las reservas mundiales conocidas. El boro lleva siendo utilizado por el ser humano desde hace más de 4.000 años, aunque en sus primeros usos estuvo más relacionado con la conservación de alimentos y la fabricación de vidrio que con la madera. Fue durante el siglo XX, específicamente en la década de 1930, cuando investigadores forestales en Nueva Zelanda y Australia comenzaron a experimentar con compuestos de boro para proteger la madera utilizada en la construcción naval y en las estructuras de granjas expuestas a climas húmedos. Descubrieron algo fascinante. A diferencia de los tratamientos superficiales, este compuesto podía penetrar profundamente en las fibras de la madera, especialmente si ésta estaba verde o recién cortada, y una vez seco, permanecía estable durante décadas siempre que no estuviera expuesto a lavado constante por agua de lluvia directa. ¿Por qué funciona tan bien? La explicación científica es sorprendentemente sencilla. El boro actúa como un veneno metabólico selectivo. Para los insectos como las termitas, interfiere directamente con su capacidad de digerir la celulosa, ya que altera las enzimas digestivas y las bacterias simbióticas que viven en su intestino y que son responsables de descomponer la madera que consumen. En términos simples, la termita puede morder la madera tratada, pero no puede digerirla, y con el tiempo muere de inanición. Para los hongos, el mecanismo es diferente pero igual de efectivo. El boro interfiere con las enzimas que el hongo necesita para descomponer la lignina, deteniendo su capacidad de reproducirse y expandirse dentro de la estructura de la madera. Lo más interesante es que este compuesto no funciona como una barrera física, como sí lo hace la pintura o el barniz. Funciona como una especie de vacuna para la madera. Se integra en la estructura celular y permanece ahí, invisible, actuando solo cuando un organismo intenta alimentarse de la madera. No se desgasta con el sol, no se agrieta con el frío y no requiere una reaplicación anual como sí ocurre con los selladores tradicionales. Ahora bien, aquí es donde muchas personas se hacen la pregunta lógica. Si esto es tan efectivo y tan económico, ¿por qué no se usa en todas partes?
La respuesta tiene varias capas, y es importante entenderlas todas para tener una visión completa y honesta del tema. En primer lugar, existe una limitación técnica real. Este tratamiento funciona mejor cuando se aplica a madera que aún tiene cierto contenido de humedad interna, porque eso ayuda a que el compuesto se difunda hacia el interior de las fibras. Si se aplica sobre madera completamente seca y ya instalada, la penetración es mucho más superficial, y en esos casos se recomienda perforar pequeños orificios o aplicar el tratamiento en múltiples capas para lograr una protección similar. Esto significa que no es una solución mágica de aplicar y olvidar en todos los escenarios. Su efectividad depende en gran parte del momento y la forma de aplicación. En segundo lugar, este compuesto es soluble en agua. Eso es justamente lo que le permite penetrar tan bien en la madera, pero también es su punto débil. Si la madera tratada queda expuesta directamente a la lluvia o a la humedad constante sin ningún tipo de protección superficial adicional, el compuesto puede lixiviarse, es decir, disolverse y salir lentamente de la madera con el paso del tiempo. Por eso, los especialistas en conservación de madera recomiendan complementar el tratamiento con una capa protectora externa, como aceite, sellador o pintura, cuando la madera va a estar expuesta directamente a la intemperie. La combinación de ambos métodos, el tratamiento interno con boro y la protección externa contra el agua, es lo que realmente logra esa durabilidad de décadas que mencionábamos al principio. En tercer lugar, y esto es importante aclararlo con honestidad, este tratamiento no es completamente invulnerable. Existen ciertas especies de hongos y algunos insectos con mayor tolerancia natural al boro, y en climas extremadamente húmedos, como selvas tropicales con lluvias constantes durante todo el año, su efectividad puede reducirse si no se combina con otras medidas de protección. Tampoco es recomendable para superficies que estarán en contacto directo y constante con alimentos sin un sellado adecuado, ni para maderas que estarán permanentemente sumergidas en agua, como pilotes en agua dulce o marina, donde se requieren tratamientos más especializados y resistentes a la lixiviación. Dicho esto, para el uso más común, que es proteger vigas, tarimas, muebles de exterior, cercas, estructuras de techos, pisos y madera utilizada en construcción residencial, este tratamiento sigue siendo una de las opciones más efectivas, más económicas y con mejor respaldo científico que existen actualmente. Estudios de durabilidad realizados por laboratorios forestales en distintos países han documentado estructuras de madera tratada con boro que superan los 50 años sin señales de daño estructural por insectos o pudrición, siempre que se haya combinado con un mantenimiento básico de protección contra el agua. Vamos ahora a lo práctico, porque entender la teoría está bien, pero lo que realmente importa es saber cómo aplicarlo correctamente. El proceso, en su forma más simple, comienza disolviendo el polvo en agua caliente, ya que el calor ayuda a que se disuelva por completo y facilita una penetración más uniforme. La proporción varía según el uso, pero generalmente se trabaja con concentraciones relativamente bajas para tratamientos preventivos y concentraciones más altas, cuando ya existe una infestación activa que se necesita detener. Esta solución se aplica generosamente sobre la superficie de la madera, ya sea con brocha, con aspersor o mediante inmersión si se trata de piezas pequeñas, y se recomienda aplicar varias capas, dejando que cada una se absorba antes de continuar con la siguiente. Un detalle que muchos pasan por alto es que la temperatura ambiente durante la aplicación influye directamente en qué tan profundo penetra el compuesto. En climas cálidos, la madera tiende a absorber más rápido, mientras que en climas fríos el proceso es más lento y puede requerir más tiempo de secado entre capas. Después de la aplicación, es fundamental dejar que la madera seque completamente antes de instalar cualquier revestimiento adicional, un proceso que puede tomar entre varios días y un par de semanas, dependiendo de las condiciones climáticas y el grosor de la pieza. En cuanto a la seguridad, es importante mencionar que, aunque este compuesto se considera de baja toxicidad para los seres humanos y las mascotas en las cantidades utilizadas para tratamiento de madera, no está exento de precauciones. No debe ingerirse. Se recomienda usar guantes durante la aplicación para evitar irritación en la piel con exposición prolongada y debe mantenerse fuera del alcance de niños y animales mientras está en su forma concentrada de polvo o solución líquida. Una vez que se ha secado completamente dentro de la madera, el riesgo de exposición se reduce considerablemente, pero sigue siendo buena práctica evitar el contacto directo y prolongado, especialmente en superficies donde los niños puedan jugar con frecuencia. Ahora, volvamos a esa pregunta que dejamos pendiente. ¿Por qué no se habla más de esto? Parte de la respuesta tiene que ver simplemente con marketing y con modelos de negocio. Los productos que requieren reaplicación constante generan ventas recurrentes, mientras que un tratamiento que dura décadas no encaja tan bien en ese modelo comercial.
No se trata necesariamente de una conspiración organizada, sino de un patrón lógico dentro de cualquier industria. Lo que genera ingresos repetidos tiende a promocionarse más que lo que resuelve el problema de una sola vez. A eso se suma que este tratamiento, al ser tan económico y accesible, no cuenta con grandes presupuestos de publicidad detrás, mientras que las marcas de pinturas y selladores invierten fuertemente en visibilidad, patrocinios y presencia en tiendas de mejoras para el hogar. También influye la falta de información técnica accesible para el público general. Gran parte del conocimiento sobre este tratamiento ha quedado históricamente en manuales técnicos de ingeniería forestal, normativas de construcción especializadas y estudios académicos, que rara vez llegan al consumidor promedio que simplemente quiere proteger la cerca de su jardín o las vigas de su casa. Es información que ha estado disponible durante casi un siglo, pero que nunca se popularizó de la misma manera que otros productos de consumo masivo. Lo fascinante de todo esto es que estamos hablando de una solución que combina algo poco común: bajo costo, alta efectividad y respaldo científico sólido, todo al mismo tiempo. En un mundo donde constantemente se nos presentan productos milagrosos, con promesas exageradas y resultados decepcionantes, encontrar algo que realmente cumple lo que promete y que además ha sido probado durante décadas en condiciones reales es genuinamente valioso. Si tienes estructuras de madera en tu hogar, ya sea una terraza, una cerca, vigas expuestas o muebles de exterior, vale la pena investigar más sobre este tipo de tratamientos preventivos antes de que aparezcan los primeros signos de daño. Porque, como vimos, la prevención siempre resulta más económica y efectiva que la reparación posterior. La clave está en combinar el conocimiento correcto con la aplicación adecuada, entendiendo tanto su potencial como sus límites, sin caer en la idea de que existe una solución perfecta para absolutamente todos los escenarios. Al final, esta historia nos deja una lección más amplia que va más allá de la madera. Muchas veces las soluciones más efectivas no son las más promocionadas, sino las que simplemente funcionan en silencio, sostenidas por la evidencia y el tiempo. Vale la pena cuestionar lo que damos por hecho, investigar un poco más allá de lo que nos muestran los anuncios y tomar decisiones informadas basadas en ciencia y no solamente en costumbre. Si este video te ayudó a ver la protección de la madera desde una perspectiva completamente distinta, cuéntame en los comentarios si conocías este tratamiento antes de hoy o si es la primera vez que escuchas sobre él. Comparte este video con alguien que esté por construir, remodelar o simplemente cuidar sus estructuras de madera, porque esta información puede ahorrarle años de reparaciones y dinero. Y si te gusta este tipo de contenido, donde desarmamos mitos, exploramos ciencia aplicada y te damos herramientas prácticas y honestas, suscríbete al canal, porque esto apenas comienza.